Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder estar con ustedes en este fin de semana que se avisora que va a ser un poquito más largo de lo normal para aquellos que no trabajan, por supuesto. El lunes, valga la aclaración, ¿verdad? O sea, a medio tiempo para algunos de nosotros y a tiempo completo para otros que estarán del otro lado en su casa. Salvo que Pedro decía, no sé, para hacer algo particular ese día y no estar. ¿verdad? ¿Cuáles son tus planes para el lunes? Por ahí el sábado y domingo sí voy a viajar, pero voy a estar el lunes acá. Muy bien. Yo también tengo... Fue una cuestión comercial, nada más. Déjame dudar. ¿Sí, dónde vas, Pedro? Acá cerca no voy. Déjame dudar de tu vuelta al lunes. Cerca puede ser... Santa Catarina. Ya. Muy bien. Ah, pues, Bueno, pobrecito, el papá pasa al fin de... En avión Nunca llegás, sí. estás ahí en media hora. Nunca Claro, un avión, claro. ¿qué quedó nunca? Ah, Nunca San Pedro. Cuando las Manillo, cuestiones sí, comerciales me llegan, que quedó con mucho gusto. Sí, claro. Muy bien, muy bien. Claro, güey. Claro, pero no todo es dinero, Pedro. No te podéis vos per se para conocer Claro. tu país un poco. Sí, Salir sí, un poco para- de tu para zona de eso- confort. ¿Te gusta la Qué colmena? barro, pero me pega ya Ay, entrada, ya la ¿Te tiré. Evani, gusta la habla colmena? Evani. La colmena No. de Paraguarí. No. Ah, no conoces, bueno, por Conozco, favor. por ejemplo, sí conozco Me las colonias. encantaría que vayas un poco ahí. Conozco la que veas un poco colonia, algo sí, voy para esos La lados. sí. colmena, sí, Dios mío, yo Villarrica, conozco, por pero en la supuesto. época de... Nada que envidiar Primaria. de Me imagino Santa que no, Catarina pero y en demás, algún ¿verdad? momento iré, en algún momento Claro. iré, claro que sí. Pero trata Bien, ahí Pedro. gratis, que no tengan que pagarte como No. para moverte de la casa, ¿verdad? No, para nada. ¿eh? Hay un elemento llamado billetera. Sí, Adentro sí, solo de plata claro o tarjeta que de sí. crédito. No, pero hay un Entonces, elemento que se llama usar. empatía. Pero ¿no, Pedro? lamentablemente pero los compromisos te obligan pero a tener una agenda. ¿Qué le va a hacer? Claro, así. A ver, si te dicen vamos a Santa Catarina, en Brasil, Claro. obligado, ¿qué vas a hacer? ¿verdad? No te Y- puedo oponer. No puede decir que no. Ahora ahí te dicen, Pedro, necesitamos que estés. Bueno, te vamos Iría, a enviar en claro, bus y te dicen, no, con el peligro que me asalten la No, ruta al lado brasileño, jamás. Por favor. Avión y quedamos ahí. Y Claro. este es rápido. O si no, si pero vas no- en bus vas a tardar mucho. Claro, que Aviones- inhumano, ¿verdad, Pedro? No, Por pero Dios, si ¿quién te, iría no, no, hasta para Santa nada, Catarina? para No, nada. pero Si si tenés tenés la 2 posibilidad, si tenés la posibilidad. ¿Ustedes se imaginan qué? irse en bus No, a Brasil? una cosa es caer ya. Hay pero a gente que Brasil. lo hace. Yo lo hice varias veces, un montón de veces, pero ahora Claro, pero yo le defiendo, pero cuando tenés 2 días es cortito para irte. cortito no podés. Ahora, la gente que tiene el feriado largo, está bueno. No, Pues ya claro. se va A viernes. lo que voy es que tenés que tener los recursos para irte 2 días. Claro. Cualquiera de nosotros que va a ir al Brasil No cualquiera es Pedro. trata de tomarse todas las vacaciones lo que le restan Claro, para así tratar mismo. de, ¿verdad? Yo único voy a 4 ir a- días de ida, 4 de Así vuelta, mismo. 4 días en Yo la voy a ir playa. a, voy a ir a son trabajar, no como ustedes que van a estar tranquilos, Felipe en su pileta olímpica, en fin, y vos. Claro, Por sí, favor, yo Yo, no. tengo que, yo llegué de arriba, te das Yo cuenta. tengo que ir a laburar. Al otro no le pega, te das Ustedes- cuenta. No, no, pero Usted- yo, Fue oportuno, también fue voy a No, viajar. hoy el ya le golpe. di a él, pero. yo también voy a viajar este fin de semana. De hecho, mañana temprano. Lastimosamente hoy quería salir a la noche, pero Sí. la empresa a la que le compré el auto no tenía un repuesto. Increíble. Saludo para ellos. Te puedo Y- dar unos amigos que te van a solucionar sí, el problema. ¿no? Sí, es que te regalaron el auto. Pero, bueno, acá yo compro mis repuestos y todo, favor. ¿verdad? Y no, entonces voy a ir mañana, pero voy a estar por Es cuestión, la ¿sabes República qué? del Paraguay. Toto, es cuestión de negociar bien. Mira, yo tengo mucha experiencia, te puedo Claro, Ay, dar alguna. Yo quiero, yo me clase, anoto para el claro que curso. sí, Pedro. Para el curso Mira, de regale un auto. A esta altura del partido va a estar ¿Cómo pagando ¿Cómo conseguir un repuestos. auto de regalo? Yo me anoto al Y, A un curso. CV Star. son unos años de trabajo, pero bueno. Qué barro. Encima te Hay que- te hay das que- cuenta, encima te chicanea, te das cuenta. Bueno, pero Qué bárbaro. de hecho vamos a tener un fin de semana que va a ser largo por el feriado del 1 de marzo. Sí, señor. Sí. Que no sé por qué lo ponen el 26, porque no le pusieron un poquito más para allá. Pero el bueno, primero está de bien. marzo, ¿cuándo caería? El Pero, jueves sí. o miércoles, Hay que- miércoles. Está bien, Miércoles. está No me bien. equivoco, ¿verdad? A lo mejor pudiera haber sido el Depende- lunes siguiente, siguiente, ¿verdad? Sí. Entonces ahí estiramos, pero bueno, No. está en el, Ahí iba a haber más gente que ya había cobrado, en realidad, es mi punto. Y claro, por- es para eso que sí, yo Para sí, el se grosso compone, que, ¿no? que cobra a lo mejor alrededor un del poquito uno. más allá, por una cuestión solamente de cobro, ¿verdad? Sí. Para que empiece a circular un poquito más. Pero bueno, hay gente que igual va a viajar y de hecho se va a ir algo así en avión. Pero, Pero, entre en paréntesis, es una fecha complicada igual, porque después del inicio de las clases, pocos tienen. Sí, Con sí, la sí, lista de por eso. útiles, creo que pocos Te diré tienen. yo que. Y está, Sí, y está sí. complicado. Y está, realmente está complicado porque Plagueo unánime, ¿eh? mucha gente siente y dice, pero ¿para qué? Algún día tendríamos que revisar los costos. No, ¿Qué es Tenemos lo que que hacer. usan? Bueno, ni para qué también, ¿verdad? Me voy a poner mal allá acá. Me va a voy golpear. me voy a componer. Bueno, hoy un anuncio importante. Sí. Hace una versión de la señora de la también gruta, Felipe. Por parte Sí. de la Conmebol, Ajá, la Copa sí. Libertadores de América va a sufrir su última transformación antes de tener en lo absoluto un nuevo formato. Digo la última transformación porque hasta aquí han agregado varias fases previas a la fase de grupo y la fase de 3, grupos, por lo menos. por lo menos 3 antes de la fase de grupos y la fase de grupos que te lleva a jugar la Copa casi todo el año y por ahora harán finales de ida y vuelta hasta el 2019 que va a ser una sola final en un terreno neutral, Tipo en un Champions. solo partido y sería el fin de semana, Fin de semana. sería un sábado.
Ya. Bueno, entonces Estuve hay leyendo que un ver. poco, hoy te preguntaba de hecho acá cuál sería cuál es ¿Qué le el parece a ustedes? argumento. Claro. Y la verdad es que yo no soy muy futbolera, no sé el sistema del fútbol, qué sé yo, pero yo digo como hincha, a mí me gusta cuando Olimpia llega a una final o tiene la posibilidad, me gusta irme irme a verla acá, ¿verdad? Hay No dos- soy de las que viaja, o si Claro. puedo lo haría quizás, ¿verdad? Hay Entonces no dos sé si va a o ser más hasta tres complicado. cuestiones con la Copa Libertadores de A mí América. no me parece algo demasiado largo. ¿Verdad? Exagerado, para mí A mí me parece que el campeonato es muy largo y muy desgastante y cuando se llega a la final jugarlo en un solo lugar es todo un tema, ¿verdad? A lo mejor si fuera más corto y se juega en un solo lugar, listo. Claro, pues ya te paseaste pues detrás de tu equipo por No todos tenemos la lados. misma interconexión Sí. de Europa, entonces Claro, ir a una- Colombia, una- ir a Venezuela, ir a Ecuador, agarrar un tren Un y tren y estás... está en todos lados. estamos muy complicados en tema de conexiones, Pero también salvo charter. que es neutral, ¿verdad? ¿Verdad? Claro, neutral ellos refieren a un país que no Intermedio. sea el que esté jugando la Copa, o probablemente sí, pero definir un estadio antes de tiempo, como hacen en la Champions, Claro. directamente como hace la Champions. Sí, ya ¿verdad? tenés la C inclusive Ahora, la pregunta es, previamente. porque hay un mecanismo en Champions en donde las entradas uno compra para la final Sí. sin saber quiénes son los que disputan esa final. Claro. Y después hay un cupo de entradas que se va vendiendo ahí. La pregunta es, supongamos, se juega en Barranquilla la final de la Copa y va un equipo paraguayo, que habitualmente uno acostumbra a creer siempre que es Olimpia y demás, pero pues, supongamos otro equipo, que llega a la final con un equipo argentino. Claro. Y un estadio para 30.000 personas. Sí. Pongámosle. ¿Verdad? ¿Cómo hacer para llevar 15.000 paraguayos y 15.000 argentinos, 20.000 argentinos No, no o va a 20.000 conseguir eso. No se va a dar. ¿Cuántos Y podrían menos ir? con, menos con argentinos. Porque Claro. normalmente ellos siempre son... Por eso o le sea, pregunto, Pero Preguntaba, ¿cuántos ¿cuál- podrían ir? ¿verdad? ¿Cuál es el Claro. argumento, Toto, si vos leíste? O sea, ¿cuál es el argumento que Le ellos... impulsó a hacer esto. Y una Claro, nueva porque forma- supuestamente es es una nueva mejor. forma de competencia, da mayor seguridad, en Ah. el sentido de que los equipos que van al territorio adversario, muchas veces le pasó a Olimpia en el 2013 a su hinchada, Leí. el operativo de seguridad también puede ser mucho más concentrado. No pensar en que exista una sola parcialidad dentro del estadio permite de alguna forma tener algún equilibrio también Lo que dentro leí- de las gradas. Pero también tiene un tema comercial, me espectáculo. imagino, Y ¿no? un Porque, tema bueno, comercial. y leí justamente, estaba 2 millones de buscando dólares para los el finalistas. tuit de Ale Domínguez. Él decía más seguridad y más recursos para los finalistas. ¿Viste? Claro, O sea, tema según él comercial. ese es el argumento, no sé nomás por dónde Claro, sería. en materia de Por- seguridad Al es asegurar que- las entradas antes serían los recursos. Claro, también la posibilidad, uno de los recursos es que pueda comprar alguien que no sea del equipo finalista. Claro. Entonces eso hace que todo el continente se mueva por tener una entrada y hay otro tipo de recursos. Después jugar en un estadio también le permite a la ciudad prepararse y esos recursos económicos también Claro, se en pueden infraestructura, mover de hotelería, alguna forma, todo. claro. Y hay un circulante Claro, porque se prepara importante. con tiempo. En materia de seguridad, cuando vos no estás en el terreno del adversario, lo que hace es que no toda la carga del peligro Sí. esté sobre el visitante, ¿verdad? Claro. Entonces se pueda dispersar un poco la situación y sea una ciudad que esté girando en torno a eso. Y después a nivel de exposición del producto en sí, es una copa que termina en tal lugar, es más predecible, también se puede vender algunas cosas y se pueden empezar a mover mejores tiempos. Y en el Porque uno tiene que recordar que cuando llega a la final, cuando comienza la copa, no sabe dónde va a jugar la final si es que llega. A ver, bueno, no sé si Claro. tenemos tiempo, pero en el partido, en las reglas del partido en sí, ¿cambia algo? No, O sea, no, el fútbol seguirá siendo Claro, pero fútbol como con no la es misma ida regla. y vuelta, No. o sea, va a haber No, no. Va a ser un solo partido. y gol punto. de oro, penales. No. Un solo partido y punto. Ya. Se pierde la épica de si perdimos afuera lo pudimos dar vuelta en Exacto. casa o haber ganado en el territorio. Sí, avance. sí. Va a ser una nueva Copa Libertadores. Sí, sin duda. ganarle a Boca de Sí, local, no. ya no vamos a poder decir eso. Ya no se va a tener eso de ganar una copa afuera con la sensación que eso te Exacto. genera el temor o remontar un resultado en casa con tu gente, con tu público. Recibir o la sea, ya copa en no casa. será. También. ¿Cómo? Recibir la copa en casa cuando te toque, ¿verdad? Claro, sí, es muy tendencioso lo de ustedes igual. Yo leía que el diario Ah, no, eh, tendencioso, Última yo hablo Hora- como hincha. Yo veía que el diario Última Hora proponía ya la olla soberana como lugar de una final Está bueno. para el 2019 que me parece Seguro, hoy seguro el de estadio- 10. No, Última Hora, que hoy es el estadio, digamos, Por lo menos, mejor Me preparado. por lo menos parece el súper estadio. bien, porque además, Sudamericano. o sea, Cerro no podría jugar en su casa, entonces me parece bien. Sí, de hecho puede jugar este año si es que llega a la final, ¿verdad? Pero Bueno. no podría, pero si Cerro está estuviera en la final, no podría jugar en la olla. No, no, si No. el Eso me estadio parece bien que la olla no, no, sea. si el estadio se designa y por coincidencia llega el equipo, se juega igual. Por eso, ¿verdad? se va a Así jugar en la que olla. Ah. Se va a ver, vamos a ver, esto se va a ir modificando y se va a ir cambiando a lo largo de los tiempos. Antes se va a un partido neutral en el tercer encuentro.
Claro. Si eran los dos empatados, Claro. había un tercer encuentro en un Claro. territorio neutral, ¿verdad? Así que Claro. bueno, entre otras cosas que ocurrieron, venimos casi media hora con Sí. todo esto, Claro, pero fútbol. digamos, Y esto las es invitadas están esperando la que- noticia del día. Las invitadas nos están esperando Sí, ahí. encima un tema no tiene ¿verdad? nada que ver con el tema. Un tema que Pero que absolutamente no tiene que ver con o sea, Ya le deporte. pedimos desde disculpas que de se entrada lanzó por la este noticia, creo que nivel de hablaban de debate. eso nomás, por lo menos en redes. Claro, se habló La mucho gente de ya eso. está, sí. Sí, nosotros queremos hablar de Indignada. participación, ¿verdad? Sí. De participación, no de ningún cosa Casualmente presidencial. Cerro no puede hablar de eso, por ejemplo. Bueno, listo, y seguimos Bueno. con el tema. De participación, hemos formado una mesa con justamente las personas a quien queremos abordar sobre la cuestión de participación, porque cuando se habla del espacio de la mujer dentro de la política, se le da un porcentaje, y ese porcentaje antes de fomentar una mayor participación, muchas veces es un porcentaje de exclusión, ¿verdad? O antes de ser, digamos, un piso termina siendo un techo. Porque se dice que tiene que estar por lo menos entre los primeros 5, le dan el Exactamente. 5. Lo Si cual quiere entre asegura- los primeros 15, le ponían en el 15. Claro, asegura por lo menos el quinto. Sí, exacto. Claro, en el peor de los casos. Claro, y nunca la posibilidad de decir, bueno, pongamos número El 1, número- número 2, exacto. sino Igualmente- el quinto es su lugar. Igualmente, ¿verdad? por lo menos, yo creo que tenemos que discutir inclusive si ese es el modelo que queremos. Sí. Exacto. También. Sí, Porque en y otros si- países... o sea, A ver, ya si te el dicen- modelo de poner un porcentaje de participación Claro. garantiza o no, Funciona. Claro. poner un techo o un piso de Claro. salario mínimo no dice que garantiza se respeten que- derechos laborales, Claro. Si lo término que queremos porcentaje es de un participación porcentaje de o jóvenes queremos elevar la tampoco. calidad, por ejemplo. Exacto. Claro, ¿qué te garantiza que entre el 51 y 52 lleguen los mejores? ¿O va a ser más...? De hecho, ese es el debate que se da en otros países, ¿verdad? No, claro, en otros De países hecho, incluso es el ya debate que no hay. vamos a comenzar en este Dale. A ver, momento. sí. Sí, está Pilar Gallizo con nosotros. Pilar, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Del ¿Qué tal? PLRA. ¿Cómo están? Muy buenas Bienvenida. noches. Buenas noches. Y un gusto realmente de poder estar con ustedes, con Mariana, a quien hace bastante tiempo que compartimos estos temas Es cierto. en otros debates. Y bueno, también con Pedro, con Toto. Y me gustaría realmente agradecer también a las compañeras que están compartiendo la mesa. Y me gustaría que ya entremos al sin debate duda. de lo que es la participación y sobre todo una ley de paridad, que es un debate que se está dando en toda Latinoamérica y el Caribe y es un tema de mucha actualidad. Está Mercedes Canese también con nosotros. Mercedes, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todo el equipo y también a los que nos están viendo. Candidata al Senado por el Frente Por el Guasú. Frente En la Guasú. lista del Va, Senado. a No sé ver, en qué número está. Tenemos la participación de muchos de los partidos que hoy Claro. están en puja y movimiento. En realidad se llenaría el estudio si es que podemos traer a todos. Así que Pero tenemos pudimos armar de ANR, todos los... PLRA, tratar Frente de armar Guasú. por lo menos de Así mismo. los sectores más populares, ¿verdad? Del país también. Así que, Mercedes, vamos a hablar de eso. No solamente la propuesta a lo mejor que pueda tener cada una, sino en un concepto global de la participación, ¿verdad? Muy importante. Es un tema realmente que está cada vez más en la agenda y somos la mitad, entonces creo que no podemos dejar de lado este tema. Así es. Está la señora Carla Vacía Luco también. Carla, ¿cómo estás? Gracias De la por manera. acompañarnos. Muchas gracias Toto, Felipe, Mariana, Pedro, muchas gracias por convocarnos a tratar este tema que para nosotros es de vital importancia. Y si bien hace rato que lo venimos hablando en Paraguay, hay muy poco hecho en la práctica todavía. Venimos hablando hace rato de la paridad, pero no aplicamos la igualdad sustantiva. Mañana, de Es hecho, muy tiene una importante. reunión mujeres del partido en la Conmebol, creo, ¿verdad? Así es, organizamos un homenaje por Mujeres Coloradas a Mujeres Paraguayas. La invitación es a todas las mujeres que quieran asistir. Y no es solamente un homenaje, un encuentro con música, con show, sobre todo va a tener mucho contenido. Y mucho contenido sobre esto que vamos a hablar, que es la paridad y sobre todo la participación política de las mujeres. A propósito de participación, Mariana va a arrancar y después los dos muchachos, por favor. Bueno, en realidad me gustaría ir un poco con Pilar. Planteabas ya vos la ley de paridad, digamos. ¿Vos estás a favor de la ley de paridad o planteás la discusión? ¿Y cuáles serían para vos, no sé, los pros y contras en caso de que estés a favor, verdad? Bueno, desde como integrante y dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico, conformé y sigo conformando el grupo Paridad que impulsa justamente esta ley. Este grupo que está apoyado por ONU Mujeres de Naciones Unidas y por todos los partidos políticos y movimientos, su lema es "Somos la mitad, queremos paridad". Y esta ley de paridad en realidad no es una ley que ahora se está discutiendo, ya se discutió en años anteriores, pero no prosperó, y desde el 2014 está teniendo este avance que hoy
ya de las comisiones del Senado hay vía libre para que esta ley, este proyecto de ley se ponga en el debate en el plenario. Está firmado por varios senadores y senadoras de los diferentes partidos políticos, y además de eso debemos también decir que ayer el Partido Liberal, en una sesión de honor que se hizo, se declaró de interés partidario, de tal manera a que los representantes del legislativo, tanto de Cámara de Senadores como de Diputados, reciben el mandato del partido de apoyar la sanción de esta ley. Yo creo que es un avance muy importante, porque justamente donde veíamos y vemos mayor debilidad para la participación de la mujer en política, y a partir de esa participación en todos los temas que hacen al quehacer nacional, es en los partidos políticos, porque los partidos políticos justamente es el semillero de la representación parlamentaria. Y si no hay posibilidades de entrar y tener igualdad de oportunidades para poder competir fundamentalmente en las internas partidarias, es muy difícil que nosotros tengamos una participación y una representación parlamentaria que hasta hoy alcanzamos el 16%. Es el cuarto país en América Latina que tiene más baja representación. Por eso es preocupante realmente la situación de la falta de visibilidad de la mujer en todos aquellos cargos de toma de decisión. Felipe. Ahora, Mercedes, en algunos países, una vez hablábamos del tema similar, por lo menos tangencialmente hablamos acá, y yo comentaba que en algunos países te plantean, inclusive lideresas femeninas de partidos políticos súper grandes, te dicen, no, nosotros no queremos el 50%, ya estuvimos ahí, a lo mejor ya de otro lugar, ya habiendo probado eso, y te dicen, yo quiero asegurarme que las mujeres que lleguen a la Cámara de Representantes o al Senado aporten calidad y diferenciación ante los hombres, te dicen. O sea, otra mirada, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? ¿Qué pensás de eso? Bueno, creo que... ¿Te parece que es muy alejado? ¿Nosotros necesitamos una ley como esta que están planteando? Yo creo que sí necesitamos, ¿verdad? Así como necesitamos una ley de las 8 horas laborales, el salario mínimo por más, que muchas veces eso no se cumple. Imagínense lo que sería si no existiese esa ley, ¿verdad? Somos el 50% y entonces tenemos que estar representadas, sobre todo porque para que los temas que son problemas que atañen especialmente a las mujeres sean tratadas también a nivel político, ¿verdad? De hecho, recordamos dentro de poco el 8 de marzo, ese fue un día en que obreras textiles fueron quemadas por sus protestas reivindicando derechos laborales. ¿Y qué sucedía con las mujeres trabajadoras? Que ellas veían que sus reivindicaciones no estaban representadas en los parlamentos, no tenían ni siquiera el derecho al voto, entonces ellas luchaban por esos derechos justamente para que sus reclamos sean atendidos. Por eso es fundamental que las mujeres podamos participar, así como somos el 50%. Por supuesto que también necesitamos que en lo que es los espacios de representación política participen las poblaciones de acuerdo también a su presencia en nuestro país. Por ejemplo, la mayoría de nuestra población es pobre, pero no está representada en el Parlamento. Los indígenas no están representados, los campesinos prácticamente no tienen un eco dentro de lo que es el Congreso, por ejemplo, en su representación. Y ese es un problema que tiene que ver con la forma en que hacemos política, ¿verdad? Donde lo que realmente tenemos es un sistema plutocrático, que el que llega es el que tiene más dinero. Eso, perdón la interrupción, Sí. Mercedes. Eso, digamos, replantearía la propia conformación en realidad del Congreso, porque Claro, ahí ya claro. elegiríamos un representante, a ver, digamos, por sector quizás. Y ese es mi punto final. No, y esa es un Sí, poco la eso es lo que cuestión, que cuando se habla de participación del 50% de las mujeres, se cuestiona qué tipo de lideresas son las que participan. Pero miremos también quiénes son los hombres que están participando. Totalmente, ¿no? Exacto. Entonces, para que se avance en la calidad de la democracia, también necesitamos que vayamos más hacia una democracia y nos alejemos de lo que hoy tenemos, que es un sistema plutocrático, ¿verdad? En general. Y sobre todo que mantengan la representación en sentido a lo que fueron electos, ¿verdad? Porque Sí. muchos entran Claro. en un cuadro casi de pobreza en algunos, Sí.
en algunos Y no estamentos terminan. después Un terminan. cuadro O de entran por un riqueza. sector y después Cuadro se de olvidan. riqueza. Se olvidan de legislar Sí. para ese sector, por ejemplo. Claro, sí, Sí. entraron ellos ahí remando Ya con está. los muchachos representando a un sector y después... Se sucedió Claro. con juventudes, con campesinos. Sí. Que, o sea, En tenemos todos ejemplos los ciertos, sectores. aislados, ¿cierto lo que decís? Sí. Pero también Pero es importante los les consumieron y chau, se llevaban resaltar puesto. que la ley de paridad no solamente es para la representación parlamentaria, es Ok. también para lo que son los gabinetes, los concursos inclusive públicos, ¿verdad? mira. Entonces la idea es que la mujer, considerando que por la maternidad, por la histórica exclusión que tuvo la mujer, el voto femenino existe hace 57 años recién en Paraguay, por ejemplo. Antes del fin de la dictadura, la mujer tenía que pedir permiso a su marido para trabajar, para estudiar, etc. Es lógico que la mujer no tenga a lo mejor los mismos méritos que el hombre, pero sí necesitamos que tenga la misma representación. Sí, Carla, usted que estaba preguntando a la gente en la radio, ¿no? Y sobre este tema, tanto hombres como mujeres decían, bueno, sí, me parece bien, me parece bien, es justo, pero decían lo que tendrían que hacer hincapié en todo caso es que se garantice la llegada de los más honestos y más capaces. Como bien decíamos acá, que digamos que se da esta ley, sale la ley de paridad, y lo que la gente se preguntaba es si las que llegan no van a caer en las generales de la ley, porque en definitiva, dice, somos todos humanos y corrompibles. O sea, ¿qué es lo que garantiza? Que por Sí. ser mujer. Exactamente. Claro. Bueno, yo creo que tenemos que entender que este cuestionamiento, este planteamiento de la ciudadanía tiene que ir para todos en general, es decir, tanto para hombres como mujeres. ¿Qué mecanismos vamos a empezar los paraguayos a incoar para que llegue la gente honesta y capaz? Eso es, en hombres y mujeres. Entre tanto, como ya lo mencionaba Pilar, nosotros si seguimos este paso, y esto está estudiado por ONU Mujeres, este paso de pequeño avance, ¿saben cuándo vamos a llegar a la paridad? En el año 2083, recién. Entonces, realmente es algo que nos tiene que llevar a una profunda reflexión y ver mecanismos reales para corregir esa desigualdad que hay en la sociedad. Y la Constitución Nacional nos permite tomar este tipo de medidas como la ley de paridad para corregir una situación de desigualdad que es la que se vive hace muchísimo tiempo en Paraguay en cuanto a la paridad. Entonces, si nosotros hoy adoptamos la ley de paridad, si ojalá se sanciona en el Congreso y se promulga y se aplica, es cierto, a lo mejor no vamos a poder asegurar un 100% de que van a llegar las mejores y las más preparadas. Tampoco lo podemos asegurar hoy en hombres, pero vamos a estar ya solucionando un gran problema, no de las mujeres, de los paraguayos, porque acá se trata de qué modelo de Estado nosotros queremos. ¿Queremos seguir con el Estado hegemónico masculino, con el sistema patriarcal, machista, o queremos realmente ya entrar a un sistema avanzado donde las mujeres tengan un protagonismo y empecemos a pensar, por supuesto, que todos los mejores y honestos lleguen, hombres y mujeres? Es decir, por supuesto que las mujeres que lleguen también al Parlamento van a tener que ser sometidas al escrutinio público y, bueno, mujeres que seguramente fallen habrán, por supuesto. Nosotros nos aseguramos que todas las mujeres que lleguen sean diferentes a los hombres, ¿verdad? Eso tenemos que crecer todavía como Estado y como sociedad, pero sin duda la paridad es todavía una gran deuda. Y mucha gente dice, me tocaba hablar hace unos días con un político y me decía, bueno, retrocedimos ahora en la ANR porque tenemos menos candidatas, hay que decirlo, nosotros dimos un paso atrás ahora. En las últimas elecciones habíamos tenido más candidatas, de hecho hoy tenemos un 16% en el Congreso, pero ahora vamos a retroceder, tenemos menos. Entonces me decía la persona, bueno, pero no hay liderazgo mujer. Y eso no es cierto, esa no es la verdad. Hay liderazgos mujeres, hay muchísimas líderes comunitarias que realmente mueven a toda una ciudad, que tienen un liderazgo político impresionante. Pero, por supuesto, las mujeres hoy tienen muchos más obstáculos para llegar, y entre ellos, ya lo mencionó también Mercedes, el acceso a las finanzas, la plutocracia, ¿verdad? Mujeres líderes, sobre todo, por ejemplo, del interior del país, no tienen forma hoy de financiar una campaña, y realmente hoy llegan, de hecho, los hombres que más recursos tienen, y, bueno, las mujeres ni siquiera tienen recursos para financiar su campaña. Entonces, es todo un proceso que hay que ir haciendo, pero tenemos modelos muy buenos en otros países donde se incoaron acciones concretas. Y ya digo concretas porque de discursos estamos muy bien y hasta puede salir la ley de paridad. Si sale la ley de paridad no solamente tenemos que integrar con un 50, sino que tenemos que alternar.
Por cada hombre tiene que haber una mujer en la lista. Ese es el gran avance de la ley de paridad. Claro, ¿verdad? pues la otra Ah, sería pues si poner no, te ponen la mitad para 22 abajo, al final, claro. ¿verdad? ¿Qué es lo que Los está 22 al final. sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque ahora hay un porcentaje de participación, solamente que como no está establecido en qué lugar, le dejan a las Pero, ¿y mujeres qué- en el qué- último. ¿Qué puede evitar que esto no encarezca aún más? En realidad, La el lucha. Partido Colorado tiene en su estatuto el 50% de participación. Lo único que las colocan Claro, Sí. por Claro, de, Al de final. 45 Al final poner de la 22 lista. al Pero al está la fondo. interca- Pero con este- la Un ley dato de interesante, paridad, no. Pilar, en las últimas elecciones del año 2013, el 38% de las listas estaba integrada por mujeres, solamente que en lugares no elegibles. Claro. Entonces, eso hizo que otra vez el Claro. posicionamiento Y sea terminaban nulo. siendo testimoniales, ¿verdad? Eran Claro. para la calcomanía Para- y y para y cumplir. mostrar Y te ahí, digo chao, algo ¿verdad? más, Cumplir Toto, la ni ley. siquiera es testimonial, porque encima las mujeres cuando integran las listas de verdad trabajan. Claro. Trabajan muchísimo, Sí. esto está comprobado y hasta está comprobado que hasta trabajan más y logran realmente que lleguen para los de arriba y ellas no logran entrar. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya adiviné por qué Pedro me preguntaba tanto y me decía, ¿dónde es lo de San Bernardino? ¿Cómo es lo de Asunción Motorsport en San Bernardino? A ver, Me ¿por qué, decía, Pedro? ¿Por Porque qué? va a llevar en avión una moto acuática Claro, de ¿qué le Sil, por supuesto, hace a para su casa él? de Santa Uno tiene que Catarina. luchar por la ley de Asunción, paridad. Claro, Asunción Motorsport, Pedro, en San Bernardino, 0972-162-172, el número de teléfono, la avenida Guillermo Neumann. Sí. Y por supuesto Mariscal López, ahí en la esquina mismo, Mm. está KTM, Sidu y Polaris también, Pedro, para que te acerques, pero te vas a llevar la Spark a Santa Catarina para este fin de semana. Claro. Que es un común, ¿sí? Vamos a la pausa y ya volvemos. Journey sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day. Bueno, estamos volviendo. Quiero proponer lo siguiente también a los muchachos para comenzar por ahí, porque estábamos hablando de la cuestión de paridad, de los porcentajes, y mencionaba Pedro en un punto que nos garantiza la buena representación. De hecho, no hay ninguna garantía en la representación, ¿verdad? Y hace un cambio. Pero No. tiro algunos nombres para ver si es que Mira el Congreso hoy. se rompió de alguna forma el tema del porcentaje que excluye antes que incluir y puso a mujeres en alguna posición interesante en su momento. Blanca Ovelar, candidata a presidente, igual encontraron un pero y dijeron no la representación ahí. Lilian Soto también en su momento candidata a presidenta, no, lo que pasa es que su partido es muy pequeño y hay unas cuestiones medio radicales ahí, no, la situación queda fuera. Evany, que la pusieron primero como parte de la lista y dijo vamos a usar su buena imagen y después ella se encargó de hacer lo suyo con su imagen en la Municipalidad de Asunción y también ahí. Representación en el Congreso decimos hoy. Y tenemos a Perla Vázquez, por ejemplo, que no sé si cuenta con la mejor de las imágenes dentro, ¿verdad? Fonseca, no sé si también tiene la mejor de las imágenes ahí adentro. Si hay liderazgos fuertes hoy, podemos decir lo de Blanca Ovelar ya instalado, lo de Lilian. Mirta Uciki, no sé, Lilian. lo de Lilian, podemos hablar de lo de Cire Masi Cire Masi. también compartiendo, ¿no? En algunas cuestiones, pero Rocío Casco. Rocío Casco, ahí y se instalaron algunas mujeres y estuvieron ahí. Pero la pregunta siempre es cómo hacemos con la calidad. Tenemos que comenzar primero con el porcentaje de participación, es decir, pongamos mujeres y pongamos hombres y vamos a mover la vamos cuestión. probando. O tendríamos que impulsar desde la participación de los buenos actores, de cómo seducir a esa gente que en realidad está capacitado, que tiene alguna capacidad. Claro. ¿Por dónde vamos? ¿Cómo traemos a esa Sí. gente que no se quiere involucrar en política? Hombres y mujeres, digo. Que ¿verdad? sean Lo los que casos. Que pasa es que, finalmente da la calidad a la lo que pasa representación. es que la calidad es tan subjetiva, Toto. Claro, Porque para una persona que vive en Urarobana, en el fondo de Canindeyu, hay que ir a esa lo- ciudad. Todo el mundo lo viene que- acá y nombra, tío. lo que a lo mejor lo que aspira como calidad en su líder político es otra al que aspira uno de Villamorra. Pongamos un nombre y apellido. Carlos Esas son Portillo. realidades distintas. Pero A hay ver, un Carlos tema, Portillo. la Uno calidad dice es acá, bastante dice, subjetiva. espantado Carlos Portillo, Y son cuando en por eso realidad digo- es el líder que la gente eligió para Porque que las lo represente, expectativas son ¿verdad? distintas, Porque es Toto. Claro. así, Y para mí totalmente. es injusto plantear desde el lado de la calidad cuando se habla de que mujeres quieren plantear paridad. O Porque de la porque calidad ahí- solamente intelectual quizás. peor. Claro. Peor, porque en realidad la gente vota Claro, lo que porque se hay le parece. líderes que ¿verdad? son, exacto, que O sea, son mucho más Es empíricas así, y son aunque líderes a de su uno comunidad. le moleste lo que yo diga, es ¿Cómo, así. perdón? Que la gente vota lo que se le parece. Sin duda. Yo- Y eso para senadores, diputados, presidente de la República, el comité seccionalero, sin duda, todo. sin Lo duda. cual Esa es una para mí- discusión que ya venimos Y abordando. eso, hace para mí tiempo. y eso no está está bien, ni queda mal planteado. Para mí es empatía nomás. O sea, el tipo que logra empatía, o la señora que logra empatía. Y que gran parte de la política se trata de eso, ¿no? A ver, sí. Por favor. Sí. Plantear la cuestión antes de abrir tanto el abanico de debate, porque entonces perdemos el foco, ¿verdad? En realidad, nosotros tenemos un problema
muy fuerte y serio del sistema electoral propiamente dicho. Ese sistema electoral tiene un impacto en todo lo que ustedes están hablando. Sí. El tema de las listas cerradas, listas abiertas, etcétera, ¿verdad? Desbloqueadas, que tampoco está definido como sociedad. Nosotros no hemos definido dentro de un proceso de construcción democrática. En segundo lugar está el tema del prebendarismo y el clientelismo, que no es un problema menor. Ese es un problema que prácticamente está marcando, tal vez ahora un poco menos, pero sigue siendo un problema mayúsculo en nuestros procesos electorales. Y la tercera cuestión que yo creo que debemos también tener en cuenta es que nosotros necesitamos un sistema de partido. Nosotros no tenemos un sistema de partido. Entonces, mientras los partidos sigan siendo las instancias de participación que menos se hayan democratizado en una construcción de institucionalidad democrática, mal podemos estar cargando a las mujeres esa responsabilidad cuando estamos pidiendo mayor participación. Es decir, yo no pongo como cuestiones prioritarias la cantidad versus la calidad, de ninguna manera. Simplemente lo que decimos es que en todo proceso, como pasó también cuando iniciamos el proceso democrático, necesitábamos participación. La gente no participaba, ahora participa mucho más, ¿verdad? Entonces, ahora estamos en una instancia, en este proceso, justamente de buscar calidad. Buscar calidad significa, tanto para hombres como para mujeres, que también los ciudadanos nos desprendamos de ese sistema clientelar y prebendario. Porque si nosotros seguimos eligiendo, claro que por otro lado tenemos las listas sábanas, porque díganme ustedes si se justifica que González Daer esté en un tercer lugar de una lista para senadores, y sin embargo está posicionado en ese lugar y dicen que no hay manera de sacarlo. Entonces, Alberto Wagner, ¿verdad? Para hablar nomás, ¿verdad? No, por eso, no, podemos ir Cada uno, citando sí. otros nombres, ¿verdad? Totalmente. Podemos citar varios otros, Víctor Bogado, Alfredo Jaegui. Ibáñez, Sí. todos Vamos a terminar así hasta las 8. todos los que están, por eso digo, o sea, las personas que están ocupando hoy en las listas para senadores y diputados, que están inclusive con serios problemas de imputación, y inclusive con procesos judiciales iniciados, que están en las listas también de Parlasur. Entonces, tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros hablamos de una lista de paridad o de una ley de paridad y nos pretenden decir a las mujeres otra vez, tienen que demostrar capacidad, tienen que demostrar que son honestas y transparentes, por favor, ¿cuánto tiempo más vamos a tener que nosotros, mujeres, estar demostrando como para poder tener derecho a tener el derecho de participar en igualdad de condiciones? Solo para terminar esta parte de mi participación, también dicen de que esta ley es inconstitucional o sería inconstitucional. Sin embargo, el artículo 47 y 48 de la Constitución Nacional obliga al Estado paraguayo a eliminar las barreras que impidan la participación real, efectiva y en igualdad de oportunidades de las mujeres. Esta es una ley que responde a una política pública del Estado paraguayo. Entonces, quería nomás dar este aporte, ¿verdad? Porque esta ley nos puede ayudar a que todos los factores estructurales discriminatorios puedan ser eliminados a través de una ley de que conceptualmente nos está llevando a una calidad
a una democracia de mayor calidad y participación. Carla, como marco, ¿verdad? Carla, en el sentido Para que a mí me parece muy interesante lo que planteaba Mercedes, porque en realidad me parece bueno que abramos el debate no solamente sobre las listas parlamentarias, en el sentido de que, no, la ley también dice que tenemos que pelear o nos va a habilitar a espacios dentro de los gabinetes, a espacios de los concursos públicos tiene la función pública. ¿Qué dice la ley? ¿Es solamente para las internas, si vamos al campo político? ¿Qué más en otros campos también, quieren introducir? Bueno, esta ley en realidad prevé el acceso igualitario a los cargos de poder en general, en lo que hace a ministerios, instituciones públicas y también a lo que hace a los concursos públicos, ¿verdad? Porque muchos debates solamente se basa, te pregunto por eso, en solamente el tema de las listas. Claro, es Entonces como que parece que parecería ser queda que, constreñido a eso, claro, la digamos. ley de paridad solamente habla de cargos electorales, no Claro, es así. por Habla eso, también a de la eso vamos, integración del gabinete y del acceso a la función pública. Tenemos que entender que en Paraguay tiene una cultura machista desde el inicio de la historia, ¿verdad? Y para las mujeres es todo más difícil, no solamente cargos electorales, que por supuesto sabemos que presentan una serie de dificultades, también el acceso a la función pública, el desempeño en la función pública. ¿Y por qué? Paraguay todavía hoy es un país carente de políticas de cuidado. Una mujer hoy en Paraguay tiene que hacerse cargo por los roles estereotipados, porque todavía tenemos roles estereotipados. La mujer todavía tiene que hacerse cargo de los hijos, de todas las tareas del hogar. ¿Y cuál es la verdad de la mujer paraguaya? Además de cumplir todo eso a cabalidad, además tiene que trabajar y poder llegar, bueno, a desempeñar un cargo en la función pública o en la función privada. No tenemos, por ejemplo, sistemas y le voy a decir algo que a lo mejor parecería hasta básico. No tenemos sistemas de guarderías, por ejemplo, públicas buenas donde una mujer En Alemania, pueda la última elección, ese fue el debate. y constituye una ¿Qué política partido pública seria, ofrecía ¿verdad? mejores servicios de guardería? Una cosa loco. Y la no ley pueden prevé y salir todavía a no se trabajar. cumple. Eso es Alemania. Entonces, Tratamos. es un país todavía carente de políticas de cuidado que realmente miren la situación especial de la mujer para posibilitarle algo básico. Porque nosotros no podemos hablar hoy todavía de empoderamiento político, si no atacamos dos flagelos importantes que atacan a la mujer o que afectan a la mujer. La violencia intrafamiliar, que los números nos hablan, pero día a día de lo que eso significa para las mujeres. Si bien es cierto que denuncian más porque estamos avanzados en las leyes, también es cierto que hay más casos, o sea, son las dos causas. Hay muchas mujeres líderes, pero que sufren violencia intrafamiliar, no pueden salir de ese circuito. ¿Y cómo podemos pedirles entonces que se hagan o que se involucren en política? Y pueden ser mujeres muy exitosas. En segundo lugar, el empoderamiento económico. Muchas mujeres dependen del marido, dependen de la pareja y por supuesto que no pueden encarar ningún proyecto personal, no solamente electivo, ningún proyecto personal. Marapi con DJ, reunión política JAPE. Así te dicen. Por eso, Entre entonces es otras. una cuestión de Así es. estereotipos Sí. también. Mariana, gracias Felipe por tu participación. Por la, sí. Gracias. Gracias. O sea, para eso. Para Mercedes, ¿cuál es la resistencia real? Es decir, todos estos factores, es cultural, hay una resistencia real de la clase política que, bueno, los hombres no quieren ceder, no sé si ceder o competir por los espacios, o es realmente que dicen no están preparados. ¿A dónde vos ves que hay resistencia? Porque en el discurso nadie sale a decir que está en contra. Te buscan la vuelta, por ahí la calidad es el disfraz, digamos, para no estar quizás a favor de la ley, puede ser válido o no, pero ¿cuál es la resistencia real según vos a la ley, digamos? Porque hay tantas leyes que se aprueban y no se cumplen, pero hay como mucha resistencia a esta, ¿verdad? Sí. No, y yo creo que tiene que ver con los espacios de poder que existen, ¿verdad? Entre los varones ya hay una disputa importante para ocupar esos espacios. Y entonces ese espacio pasa a ser la mitad cuando las mujeres también entran en el campo político, ¿verdad? Y esa es una realidad de todos los partidos políticos, tampoco el Frente Guasú escapa a esa realidad. Y tiene que ser justamente por eso, para mí, una ley la que regule esta situación. ¿Por qué? Porque las excusas a lo mejor hasta son válidas. Las personas que son candidatas o que concursan en los méritos tienen más condiciones. Ya fueron ministros, ya fueron senadores, ya fueron etcétera. Entonces, una mujer que tenga el mismo currículum, la misma capacidad, la misma trayectoria de lucha inclusive, no, a lo mejor no existe, o si existe está digamos, en condiciones mucho más No difíciles arrancan de iguales competir. por las condiciones, sí. Exactamente, entonces, por eso creo que tiene que haber una regulación, así como decía hace rato, ¿verdad? Y también quería comentar que en otros países la regulación sobre este tipo de cuestiones no solamente es en el ámbito político y público. Por ejemplo, en España, hasta los CEOs de las empresas privadas
y la conformación de los directorios de la empresa privada son paritarios. Hay una obligación de participación también de la mujer. ¿Por qué? Porque el Estado entiende que tiene que garantizar derechos y eso no solamente se da en el ámbito público. A lo mejor nosotros vamos a empezar con el ámbito público con este proyecto de ley de paridad, pero también tenemos que pensar en ese otro aspecto. Ya cuando piden el sector privado lo que hace. Ahí se va a complicar. Bueno, vamos a hacer una pausa, sí, y a la vuelta va a preguntar Pedro. Sí. Y vamos a tratar de ponerle mute a Sí, Felipe. Vamos a la ponele ahí, pausa porque y Me ya apasiona el tema de mesa Sí, del frontera. pero ahí no. Yo estoy. Ya está, me ya te apasiona el descargaste. Bien, tema. ya ¿Eh? sacaste todo lo que tenías guardado. Estoy contenido. Si rompiste la línea que yo marqué ya hace Sí. poco en la pausa Perdón. y te acercaste al estrado y eso está prohibido, ustedes saben. Ahora me Tienes están que poner sacando una tiempo. línea No, voy a poner. amarilla y negra. Perdón, pero ahora me están sacando Polizuan. tiempo. Están Cierto, hablando de cierto, cualquier No, cosa. soy yo, Pedro, que estoy sacando tiempo. Y de él Pedro. aprovecha y- No le No, cuentes a tu compañerito, dale. Mira. No, Pilar, yo creo que la Micrófono educación Yara. machista, las mujeres tienen su cuota de responsabilidad. ¿O no? Sí, Bueno, está bien. Totalmente. Eso por un lado. Por otro lado, y es, bueno, tiene que ver de alguna manera con lo que estamos tratando, pero también, ¿por qué la mujer no logró presentarse, o no logra presentarse, porque bien decías, Carla, que hay líderes, en fin, no logra presentarse como un liderazgo que sea seguido? Porque al líder o a la líder se le sigue, ganan con votos de hombres y mujeres. ¿Por qué la mujer no se puede presentar como una opción? Porque perdón. A ver, sí, no, pero no me diga que no sé, no tenemos... No, no, como que- Ya concluyo. Yo la pregunta, quiero aclarar. A ver, no, Sí, ya hay un Pedro. condicionamiento. Sí, sí, no, ya. Para Pilar, Pedro es así. Explicarte Sí. lo siguiente. A ver. Nosotros partimos de la participación política, y acá te voy a hacer una aclaración con relación al énfasis en la participación política. Resulta que en la medida, lo que estamos disputando en este momento es el poder político. Nosotros no estamos disputando ya ahora el estar, por ejemplo, trabajando en el ámbito público. Eso ya pasó para nosotros. Nosotros ya salimos del ámbito privado y ya estamos en el ámbito público. Entonces, lo que nosotros estamos en este momento diciendo es que queremos el poder político. Ese poder político no es el poder político solamente dentro del partido político, es el poder político que te da lo que vos estás diciendo. Claro. O sea, el poder político de tener la lapicera para poder decidir, para poder tener un cargo de toma de decisión. Y necesariamente por el sistema que nosotros tenemos pasamos por los partidos políticos. Cuando sos dirigente de un partido grande como son los partidos tradicionales, la cuesta, Pedro, es enorme para una mujer. Vos podés tener todo el mejor liderazgo, pero lamentablemente ese liderazgo está condicionado a un montón de cosas que hacen que tu liderazgo no pueda surgir como tendría que surgir. Está condicionado a un aspecto económico. ¿Por qué? Porque hoy las campañas de los partidos políticos internos, las campañas internas, inclusive son más costosas que la campaña nacional, ¿verdad? Entonces, la mujer que trabaja normalmente, o también un candidato hombre que trabaje normalmente y que quiera ejercer un liderazgo genuino, le cuesta muchísimo competir en una interna partidaria, porque las internas tienen unos costos elevadísimos. Yo creo que Carla puede también confirmar lo que estoy diciendo. Entonces, ese liderazgo que vos decís no es que no exista, ese liderazgo está reprimido por la propia estructura política partidaria. Por eso es que yo veo con muy buen agrado lo que pasó ayer en el Partido Liberal y que sirva esto de ejemplo también para otros partidos. No es lo mismo ser una líder o una dirigente de un partido
grande como los partidos tradicionales a tener que estar en los partidos minoritarios o pequeños, en donde tu liderazgo lo podés desarrollar sin menores condiciones, ¿verdad? Que te van haciendo que ese liderazgo se vaya. Aparte hay una violencia. Y claro, o sea, esto es toda una cuestión de costos entonces. No Claro, solamente. una cosa que hay que cambiar Pero de la también modelo de política liderazgo esa. también, porque en las Pero- internas deciden los líderes. Claro. Pero es la forma en Arman las que listas. está No hay construida. convenciones ni nada por el estilo. Sí, pero el sistema electoral está construido sobre eso. Sí, también. totalmente. está costos. construido sobre eso. Sí. Está bien. Y no es solamente el tema de las trabas internas, de la violencia política contra la mujer. Es brutal. Cuando vos estás en la puja del poder político, la violencia política contra la mujer, e inclusive por las propias mujeres a veces, Claro. es muy ¿Qué importante. es violencia Porque política, sí, la perdón? cultura machista. Si me permitía, Sí. ahí, Pedro. A ver, ¿Qué Carolina, violencia ¿qué política? podemos- Sí, yo comparto lo que dice Pilar. Para mí los tres grandes obstáculos, porque coincido en que hay liderazgo femenino, hay muchísimas mujeres, te puedo dar ejemplo, una Luisa Salapata de Bellavista, por ejemplo, excelente mujer, toda la comunidad le sigue, pero ¿hasta dónde pudo llegar? Hasta concejal. Si me preguntás los tres obstáculos para mí, primero la red de influencia, y que esto ya está reconocido a nivel internacional, ya hay una red de influencia formada mayoritariamente por hombres, entrar ahí es dificilísimo para una mujer y también mantenerse, porque a veces entran, Sí. le dan un periodo de Muy elección muy y efímero, luego ya claro. la sacan, ¿verdad? Entonces, la red de influencia ya formada, el acceso a los recursos es una realidad, pero palmaria, y en tercer lugar, el tema de los roles. Que a muchas mujeres muy líderes les cuesta mucho todavía compaginar el tema de los roles porque todavía ese estereotipo está en la sociedad paraguaya. Entonces, de que hay liderazgos, hay y genuinos, y si logramos nosotros ir soslayando o evadiendo estos obstáculos, yo creo que vamos a tener posibilidad de tener mujeres muy buenas que lleguen a cargo, pero hasta de vicepresidencia y presidenta también, ¿verdad? Pero tenemos que tener una voluntad política seria en todos los estamentos de ir haciendo acciones positivas que vayan eliminando estos obstáculos. Tenemos ejemplos en otros países, tenemos institutos de liderazgo, tenemos hasta fondos de liderazgo para mujeres que se establecen justamente para ayudar en las campañas, claro, campañas siempre modestas, igualitarias, pero hay muy buenas iniciativas y hay que ir empezando a pensar en esto, que además de la ley de paridad, tenga que complementar esta política de Estado. Mariana preguntaba que lo de violencia política, ¿qué es violencia política? O sea, ¿cómo se traduce la violencia política en Claro. acciones? La, ¿verdad? la violencia política se traduce en palabras, gestos, actitudes, trabas que te ponen dentro de la propia estructura partidaria, el estereotipo masculino representado en una dirigente femenina, por ejemplo, ¿verdad? O sea, las mujeres que acceden a las listas son o responden a estereotipos masculinos. Por eso pueden acceder y tienen más Porque el modelo de liderazgo facilidades. se equipara a lo que sería uno masculino. digamos. Exacto. Entonces, el liderazgo masculino va condicionando la participación. Una mujer que sea independiente de criterio, una mujer que realmente tenga el liderazgo que decía Pedro y que aflore ese liderazgo, inmediatamente es una mujer que tratan de bajarla. Sí, Entonces, porque el estereotipo masculino se reproduce en condicionar justamente ese tipo de participación. Yo creo que ahí es muy importante rescatar un poco lo que dice el pedagogo Paulo Freire, ¿verdad? Él habla de que existe una cultura hegemónica y que el oprimido asume esa como su cultura. Esa ¿verdad? condición, digo. Y eso es lo que sucede también con las mujeres, ¿verdad? Muchas veces se dice que las mujeres luego son machistas, le crían hacia sus hijos, etcétera. Pero es el resultado de esa cultura hegemónica que también la mujer, como oprimida en este caso por la sociedad patriarcal, asume, ¿verdad? Y también quería decir respecto a uno de los puntos que habló Carla, ¿verdad? El tema del condicionamiento económico para llegar a la política, ¿verdad? Eso nosotros tenemos que regular también a nivel de cómo es nuestro sistema electoral, y el Frente Guazú tiene una propuesta que es un proyecto de ley de publicidad estatal que prohíbe la publicidad privada, ¿verdad? Que es
un proyecto de ley que se basa ya en legislación argentina, Brasil, México, países donde está prohibido que los candidatos, los partidos políticos contraten publicidad. El 100% de la publicidad electoral es estatal. ¿Pero no está la y ley de sencillamente- trazabilidad justamente para esto? Claro, no, y, el Estado es el que contrata la publicidad Claro, no, ya, en pero- un 100%, ¿verdad? En vez de dar 100 millones de subsidio a los partidos, le da, no sé, 30 millones y 70 millones destina a Te van a- la te van a publicidad estatal. candadear los Y- rubros, digamos. Exactamente, En igualdad de eso se Para que le dan el mismo distribuye. tiempo a cada uno, digamos, de exposición. Ya. Exactamente, eso se distribuye de una forma equitativa. Por ejemplo, en Argentina el 50% de esa publicidad, que En no Brasil se solamente es aplica a televisión, rajatabla. radio, sino que también es cartelería, Todo. toda la publicidad va en igualdad de igualdad para todos y el otro 50% en proporción a la cantidad de senadores. Ese, por ejemplo, es el modelo argentino, ¿verdad? Entonces, con ese tipo de medidas también se mejora la calidad de la política porque ya no es un factor determinante el económico como pasa en Paraguay. Carla, ¿cómo se aplica esto a nivel práctico? Se aprobó la ley hoy, ¿y qué hay que hacer después? O sea, repito la anterior pregunta porque parece no me respondieron algo así. En las internas, ¿cómo se organiza eso? Luego en las generales, si luego en las generales, ¿cómo quedan las listas? Puede ser que igualmente van a quedar sí o sí otra vez con uno y uno Sí. y uno. ¿Cómo se arma eso en los efectos prácticos, digamos? Bueno, la ley de paridad justamente apunta a que los grandes protagonistas de este cambio sean los partidos políticos. Sabemos Ok. nosotros que las nucleaciones políticas son las que tienen que dar este paso inicial para la paridad. Y bueno, en el caso ya, como me preguntas de las internas, bueno, estaría ya conformado 50 y 50% alternado, en forma alternada en las listas y también ya para las generales. Entonces, es realmente un impacto gigante el que va a tener la ley de paridad en cuanto decimos integración de mujeres, ¿verdad? Volvemos a que la calidad No, claro, no la garantizamos, pero sí, va a tener un gran impacto, por eso nosotros estamos conscientes de que acá va a tener que haber un gran consenso nacional. Esa ley tampoco va a ser fácil quitarla, sabemos que hay mucho hermetismo, mucho rigor todavía en todo lo que hace a reconocer que esto realmente tiene que corregir una desigualdad real. Entonces, va a tener que todavía generarse un consenso nacional para que esta ley de paridad finalmente sea sancionada y promulgada, pero sí, en la práctica a generar que tanto en las internas como en las generales tengamos listas integradas en un 50% por mujeres. Claro, Además, las porque- listas son horizontales también. Sí. O sea que los partidos están obligados a que la mitad de sus candidatos a intendentes, por ejemplo, sean Claro, todo. mujeres y la mitad Todo hombres. responde al mismo criterio, No ¿no? solamente Es un la buen punto. conformación. También de- ejecutivo, digamos. Ah, Todo. claro, porque ahí como no es divisible, digamos, Claro. no hay O escaños. gobernadores también. Gobernadores Sí, también. Las los gobernaciones. partidos Correcto. tendrán Sí, que concejalía. en sus estatutos Modificar modificar sus estatutos para poder Ajustarse. adecuar a Claro. esta ley. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Bueno, estamos lastimosamente, Pedro otra vez Señor. pasó la... Voy a poner una línea acá, Pedro, porque Un le va corralito. mucho a la mesa. ¿Y un corralito? Y un corralito, Y sí. ya que no me dejan Decía preguntar, Pilar que la única que respeta preguntan es la Mariana, pausa. pero en realidad Mariana me parece que porque hay bueno, más no se levanta. Acá no. Sí, ¿por sí. qué? Porque hay bueno, más creo que ya no se levanta. Bueno, le agradecemos mucho la No, presencia. ella va a Esto- saludar a las invitadas. Esto va a tener todavía mucho que debatirse, sobre todo en el momento en donde se van a tener que sentar a negociar, donde se va a tener que votar incluso. Te quiero ver. Quiero ver la cámara cómo de se origen compone. es el Senado. Pero Y después tiene que pasar a diputado, Cámara de origen. ¿sabes que este momento a mí me hace acordar al momento de la constituyente? Cuando las mujeres, el grupo de mujeres presentamos el proyecto de reforma constitucional en donde se pedía la igualdad de oportunidades y parecía algo imposible en ese momento, algo absolutamente kafkiano. Sin embargo, hombres constituyentes apoyaron las propuestas de las mujeres y hoy tenemos la Constitución con esos artículos claro. incorporados. Así que espero Esperemos. que ustedes El apoyo se de sumen estos a hombres. nuestra Y propuesta. necesitamos una ley del 50 y 50 acá de este, No, Es cierto. gracias. de este lado, por favor. porque- De 50 las y preguntas. que no, y 50 y 50 Sí. necesitamos de este lado. Y si ponemos por lo una- menos si en ponemos una participación. conductora. Por favor. Ok.
Por favor, Claro, no, porque, 50. o sea, podría ser ideal. Vengo yo la mitad de la semana y la otra mitad. Ah, no, si ya Cierra negociamos una la- empresa bueno, ahora. y 50 y Vamos 50 a ¿Te estamos das cuenta hablando, cómo se ¿verdad? Ahí desvirtúa tenés. la cosa? Y Sí. Cristina Aguilera puede conducir tranquilamente. Pero por favor, bueno, le agradezco muy amable al a las contrario, tres, a ¿sí? ustedes. Gracias. Bueno, y Gracias éxito por en las venir. elecciones también, de seguro nos vamos a ver en Muchísimas poco gracias. tiempo. Bueno, Gracias. chau señores, nos vemos. Hasta luego. Pero ¿dónde estás el lunes? ¿Estás por acá, por Nadie Paraguay? sabe. Asunción, Claro. claro. Nadie sabe. Tempranito en la mañana, Pedro. El acertijo. Tempranito en la mañana, Muy después en la bien. radio, después acá disfrutar de la compañía de ustedes. Hoy Roberto Pérez te eligió el más churro de Radio 1. Un gran abrazo. Así que un querido saludo Roberto. para Roberto que te eligió como el Convengamos- galán de como- Radio 1 después de él. Convengamos Es la lo que te- competencia, hará calonga. Así. Para él. Claro, sí. Cabrón es un trabajador. Bueno, vamos a encontrar nosotros el lunes. Que tengan buen fin de semana. Tu competencia. Roberto.